que hemos organizado entre todos los coordinadores, ¿no? Coordinadores de Encuentro Rosacruces Americano. Hoy tenemos acá nuestra distinguida hermana, María Rosa Gil, que nos va a ofrecer una disertación que por el título es muy interesante: María, Madre de Jesús. Así que vamos a escuchar con toda atención. Y me dice Pedro que recordemos que hoy, ¿no es cierto?, a las 5 de la tarde vamos a tener una reunión muy importante para los miembros de la fraternidad para debatir temas relacionados justamente con los encuentros Rosacruces Americanos. Así que están todos cordialmente invitados. Ya tenemos que ser puntual a las 5, ¿no es cierto? Porque hay muchos temas que tratar, y después tenemos la continuación en la tarde de las otras conferencias de los amigos. Por favor. Queridos hermanos, queridos visitantes, muy buenos días. Hoy es un día muy especial, hoy es Viernes Santo. Es un día muy especial para hablar de Jesús y de su sacrificio y de su misión sacratísima. Pero hablar de Jesús sin hablar de su madre es como no estar completos. Por eso es que, si bien este es un tema más para Navidad, lo traemos para compartir con ustedes, porque creemos que hace el nexo correcto con los demás temas que se van a exponer en los siguientes días. La eterna Madonna, la madre y el niño, la Virgen y el niño, así como se le ha ido llamando a través de los siglos, son un tema eterno y no tiene fin, y se reproduce constantemente. ¿Por qué? Porque lo femenino representado por María significa el alma despierta e iluminada, ¿verdad? El espíritu despierto e iluminado. Y el niño Jesús representa el nacimiento de la conciencia crística. No es posible que la conciencia crística nazca si no existe un espíritu despierto e iluminado. Por eso María, Madre, y el niño Jesús son un simbolismo de la humanidad del futuro. Después de que sucedió todo lo que sucedió en Judea 2000 años atrás, varios siglos después nacieron grandes hombres que tenían el don de la pintura, y muchos de ellos representaron a esta representación, por decir así, valga la redundancia, inmortal de la madre y el niño, la eterna Madonna y su hijo. Uno de ellos fue Correggio. Correggio dice que era tan místico que cuando pintaba a la Virgen, la pintaba de rodillas. Dice que su atelier era casi un santuario. Y una de sus obras traigo acá para compartir. Ay, Tofi, la máquina tiene vida propia, no sé qué hizo. Muy bien, gracias. Acá hay una Virgen adorando al niño de Correggio. Estos pintores sí tenían una sensibilidad especial, algunos de ellos incluso tenían acceso a la memoria de la naturaleza y la veían, ¿verdad? Pero y usaban, con la belleza física de la Virgen, intentaban demostrar de alguna manera la pureza y la belleza de alma que ella tenía. Un tiempo después, siempre dentro del Renacimiento, vino otro que se llama Fra Angelico. Fra Angelico también era tan místico que se dice que él la mitad del tiempo estaba en estos planos y la mitad del tiempo estaba en los planos etéricos, y que incluso, dice la leyenda, los ángeles mismos posaban para sus cuadros. De repente, es una exageración de la época,
Pero lo que quieren indicar es que él era tan místico y tan espiritual que hasta los ángeles aceptaban estar con él. Esta es otra Madonna de Correggio. Acá tenemos una de Frangélico. Esta se llama la Virgen de la Estrella. Fíjense que está rodeada de una serie de signitos. Siempre hay ángeles alrededor de ella. Esta es una, acá tengo otra. Siempre hay angelitos, ángeles cantando cerca de ella. Acá tengo otra representación. Acá, esta, raramente, acá no hay ángeles, hay seres santos de la época, ¿verdad? Bueno, pero parece ser que el más grande entre los grandes de los pintores que retrató a la Virgen fue nada menos que Rafael Sanzio. Rafael leía la memoria de la naturaleza y él hizo unas Madonas increíbles. La principal de sus Madonas es la de la Madonna Sixtina. Muchos grupos esotéricos la usan para concentración y para devoción. Esta Madonna, que se hizo para la capilla de San Sixto, hoy día está en un museo en la ciudad de Dresden. Bueno, esto es para ir entrando en nuestro tema, ¿verdad? ¿Quién es esta María que despertó tanta devoción y tanta adoración a lo largo de 2000 años, ¿verdad? ¿Y por qué? Vamos un poquito para atrás. Estamos en el 2010, vamos 2010 años, vamos 2026 años para atrás. Según los evangelios apócrifos, especialmente el protoevangelio de Santiago, que es uno de los más serios, empieza diciendo que era un día muy triste y muy amargo para Joaquín, esposo de Ana. Joaquín era un señor muy devoto, muy generoso. Cuando, él era próspero, cuando algún judío pobre no tenía animales para sacrificar, él donaba animales para que los que no tenían pudieran también hacer sacrificio, para que nadie se quedara sin cumplir con la ley mosaica, etcétera, etcétera. Pero ese día hubo una rebelión dentro del templo y lo echaron. ¿Por qué? Porque un grupito decía, fíjense lo que era la conciencia de la época y la percepción de las cosas. Le dijeron que como él no tenía descendencia, él era maldito, que Dios no lo quería, que él estaba señalado y que no tenía derecho a estar dentro del templo y hacer sus ofrendas. Él salió destruido, pero se fue a investigar en los libros. ¿Y qué encontró en los libros, en las escrituras? Que todos los justos habían tenido descendencia, y él ya era un hombre mayor y no tenía descendencia. Pero siguió investigando y encontró que Abraham era muy mayor cuando le engendró a Isaac. Aún así, imagínense, para alguien que tenía ese concepto, no existía el concepto de esterilidad, o sea, la mujer era seca, pero no se entendía qué pasaba, no era algo orgánico, así que es maldición, ¿verdad? Dios a vos no te quiere, sencillito. Entonces él salió, después de investigar todo esto, y se fue al desierto, llevó su carpita y se fue al desierto, ayunó 40 días, y se dijo para sí mismo, así dice el protoevangelio, que la oración sería su alimento hasta que el Señor se comunicara con él, el que quería hacer su limpieza espiritual para poder comunicarse con el Padre. Muy bien, así que él ayunaba y oraba durante 40 días en el desierto. Mientras tanto, su esposa, Ana, lloraba en su casa, porque su marido se había ido, porque lo habían avergonzado en el templo, y porque ella se sentía culpable de su propia esterilidad. Llegó un momento, que se le presentó un ángel a Joaquín en el desierto y le dijo: tengo un mensaje para ti, vuelve a tu casa y tu esposa concebirá una hija. Al mismo tiempo a Ana se le presentaba otro ángel que le indicaba lo mismo: Ana, deja de llorar, tus rezos han sido escuchados,
pronto concebirás. Eso es más o menos una especie de leyenda y es lo que exotéricamente se ha divulgado. Acá en Sudamérica, Joaquín y Ana no son muy conocidos. En España he visto que hay iglesias en nombre de San Joaquín y Santa Ana. Para el ocultista, San Joaquín y Santa Ana no eran dos viejitos que lloraban porque no podían tener hijos. Eran dos elevados, iniciados esenios. O sea que Jesús no vino así nomás, pues nació puro. Desde sus abuelos ya venían preparándose. Eran gente de elevada conciencia espiritual. Ustedes saben que los esenios tienen graduaciones. Los más elevados, por lo general, ya quedaban dentro de los templos que estaban dentro de las rocas, en la montaña, y casi no salían a trabajar con el resto de la humanidad. Pero cuando tienen una misión tan elevada como tenían estos, tienen que mezclarse con la humanidad común. Entonces, trabajan como si fueran esenios del primer grado, ¿verdad? Están mezclados con el resto de la población. Si no, no podrían hacer el trabajo que tienen que hacer. Cuando Ana quedó embarazada, empezó a brillar, porque el aura de la hija que había concebido ya la empezaba a envolver. Dice Corinne Helin que en los lugares a los que entraba Ana, si había peleas, todo se armonizaba. Si había enfermos, se curaban. Ana estaba cada vez más radiante y que le salían extrañas luces de las manos. Esa era la madre de la Virgen María. O sea que para tener un hijo puro, los padres también tienen que ser puros, ¿verdad? Y con más razón la madre. Después, a continuación, voy a explicar por qué. Entonces Ana no era, probablemente era de una categoría relativamente inferior a su hija, porque su hija es increíblemente avanzada, pero ella también tenía que ser un ser muy puro y muy espiritual. Por eso ella era radiante. Cuando se acercó el momento de dar a luz, Ana empezó a brillar. Todo a su alrededor estaba cada vez más oscuro porque ella era muy luminosa, ¿verdad? Y como se dio cuenta que iba a dar a luz, se arrodilló y empezó a rezar. Y rezando dio a luz a su hija. Como su hija había sido concebida sin pasión, ella no tenía por qué pasar por un parto doloroso. Recordemos en el concepto de la caída del hombre, etcétera, etcétera, que por contravenir las leyes naturales y concebir en momentos que no son los cósmicamente apropiados, la humanidad tiene que parir con dolor, ¿verdad? Pero si concibió dentro de las reglas cósmicas, no tiene por qué cumplirse la regla de parir con dolor. Así que Holy Anna, dicen en inglés, ¿verdad? La Santa Ana, la bendecida Ana, tuvo a su hija sin dolor. La Virgen María, la joven María, el bebé María, al nacer ya era consciente de los planos físicos inmediatamente. ¿Por qué? María no era un bebé común y silvestre. María fue y es un iniciado de altísimo grado, un iniciado que ha tomado la mayor cantidad de veces un cuerpo femenino, porque alguien tiene que hacer el trabajo de la concepción, de engendrar un hijo y de cuidarlo y prepararlo para las misiones que tiene. Entonces, un alto iniciado, cuando reencarna en un cuerpo físico, sigue tan consciente de los mundos superiores como si estuviera ahí. Y no hace todo ese proceso. Claro, el cuerpo físico tiene que aprender a caminar, el cuerpo físico tiene que aprender a caminar, tiene que comer, tiene que crecer, tiene que pasar por una etapa de desarrollo. Pero el espíritu que está dentro, aun cuando está dentro de una caparazón de materia, está perfectamente consciente de los mundos superiores y no es un bebecito común y silvestre que está aprendiendo otra vez. No.
¿verdad? El cuerpo está creciendo, pero el espíritu sabe todo, sabe dónde está, por qué está y qué está haciendo. Dicen también los evangelios apócrifos, sobre todo el del pseudo Mateo, que María, y también Corín Gelín dice que María veía a los ángeles, obviamente porque era clarividente, y los veía todo el tiempo. Sus amiguitos eran los ángeles. Desde que nació hasta que murió, en su casamiento, en la huida, cuando dio a luz, siempre hubo ángeles a su alrededor. Ella casi no comía comida física. Los ángeles le daban de comer néctar del cielo, dice el pseudo Mateo. Los evangelios apócrifos son muy interesantes. Hay un montón que dicen un montón de macanas, es cierto, ¿verdad? Como anécdota y como cultura general sirven mucho. Pero hay otros que son muy serios, que incluso históricamente pueden ser comprobados, etcétera, etcétera. Algunos entienden, yo no entiendo mucho, dicen que el protoevangelio de Santiago, si la iglesia admitiera un evangelio más, probablemente sería ese, porque es uno de los más correctos y que la iglesia admite muchas de las cosas que dice ahí. Bueno, como decía, María entonces era un ser de tal pureza que su pureza no era solamente física, porque uno dice pureza y cree que es solamente el cuerpo, que se porta bien, que no hace cosas indebidas, y sobre todo cosas indebidas se refieren la mayor parte de las veces al sexo. María tenía pureza de pensamiento, pureza de sentimiento. Ella era transparente en todo lo que hacía y era una nenita radiante, hermosa. Ahí hay un cuadro de Murillo, de Santa Ana y la Virgen Niña. A María los padres habían prometido entregarla al templo de Jerusalén para que ella se dedicara su vida a Dios, ¿verdad? Y a los 3 años cumplieron con eso. María tuvo desde los 3 años hasta los 15 en el templo de Jerusalén como una novicia, un término muy de nuestra época, ¿verdad? Pero estaba interna ahí. Desde luego que no escapó a la envidia, a los celos, a las persecuciones de las otras chicas que estaban ahí, porque no entendían que era ese ser tan puro, tan bueno. Ella, como era un ser tan adelantado y tan comprensivo espiritualmente, ella no entraba en rencillas. Ella no es que, vos no me querés a mí, yo no te quiero a vos, al contrario. Ella le entendía a esos seres inferiores a ella, les compadecía y les amaba, porque entendía que ellas y ellos, ¿verdad?, no entendían. El que entiende pues siempre está por encima y tiene la capacidad de perdonar. No es un igual, es un superior. Conste que ese ser superior de María no era manifestado a través de la vanidad o de la soberbia. Tenía una humildad increíble. Cuando María tenía alrededor de los 14 o 15 años, primero murió su papá y al poco tiempo murió su mamá. O sea que ella quedó huérfana, pero tenía tías y hermanas de la mamá, etcétera, etcétera, ¿verdad? Alrededor de esa edad, entonces ella queda huérfana y ya era medio la época de contraer matrimonio, ¿verdad? En esa época las chicas jovencitas se casaban y además ya no podían ir quedándose más en el templo, salvo que ya se consagraran y quedaran de por vida. Dice la leyenda, Corín Gelín cuenta esto, porque Corín Gelín escribió un libro interesantísimo que se llama La Sagrada María, y ahí ella dice que el sumo sacerdote del templo no sabía qué hacer con esa flor de pureza que tenía a su cargo. Era una responsabilidad gigantesca. Claro, él no entendería, ella estaba tan por encima de los valores humanos y de lo que se manejaba en el templo exotérico de Jerusalén. Entonces cuenta la leyenda que orando, este sumo sacerdote le pidió una señal al Padre, a Dios, le dijo, bueno, por favor, dame una señal de que
oración y en meditación le vino la instrucción de que tenía que llamar a todos los hombres solteros de la casa de David a una reunión en el templo de Jerusalén, y que ahí iba a recibir instrucciones. Muy bien, llamó a todos los hombres de la casa de David y los juntó en un antetemplo como este, ¿verdad? Y dice la leyenda que del templo salió una paloma blanca, revoloteó sobre la cabeza de José y se fue otra vez hacia el templo. Entonces el sumo sacerdote supo que ese era un elegido. Esa es la leyenda. Ahora, el esoterista sabe que tanto María como José eran también elevados iniciados de la escuela de los esenios y que ambos sabían la misión que tenían. Así como Joaquín y Ana tenían que preparar un cuerpo purísimo para que encarnara la Virgen María, José y María tenían que preparar un cuerpo más puro aún para que encarnara el que después se conoció como Jesús, ¿verdad? José fue un ser excepcional. Él también, desde que nació, era clarividente, veía a los ángeles. A los 13 años, él decidió hacer voto de castidad y dedicarse a la vida espiritual. Pero cuando recibió orden, porque no es que el sumo sacerdote le llamó, él recibió etéricamente la instrucción de que tenía que ir a Jerusalén, porque él ya empezaba a cumplirse su misión y él fue obediente, ¿verdad? Y fue ahí. En esa época tenía alrededor de 33 años. Era de maneras muy agradables, dice Coringelín, y de muy buen aspecto. San José era buen mozo. La Virgen María era hermosísima. Me van a decir que tiene que ver la pureza y la espiritualidad con la belleza física. Tiene mucho que ver, porque nosotros los comunes podemos ser maléficos, tener el alma negra y ser todavía físicamente bonitos, ¿verdad? Y agradables de mirar. Pero fíjense que en la oleada de vida de los ángeles, en la oleada de las hadas, no pueden reflejar en su aspecto lo que no tienen adentro. Y con más razón, entonces, seres tan elevadamente espirituales como María, como Jesús, como Ana. Hay una carta que no ha sido comprobado que sea verdadera históricamente, que la escribió Publius Lentulus. Publius Lentulus era el gobernador de Judea antes que Poncio Pilato. Y le escribió al emperador de Roma, que en esa época era, si estoy equivocada me corrigen, que era César Augusto. ¿Qué le escribió? Hay un rabino caminando por que no me extraña, porque es el hijo de la mujer más hermosa que he visto en Judea. Y no hay manera de comprobar que la carta sea cierta. Ahí terminaba diciendo: si usted quiere conocerlo, se lo envío. El motivo religioso no tenía el Publius Lentulus, pero era un raro que andaba en una de sus provincias. Usted no quiere conocer, pues lo meto en una galera y se lo envío, ¿verdad? Mañatado de cualquier manera, se lo envío. Realmente, como decía anteriormente, un ser altamente espiritual no puede manifestarse físicamente de una manera distinta a lo que es internamente. Así que si eran hermosos espiritualmente, por fuera también tenían que ser. Tengo un machete, como dicen acá, ¿verdad? Para ir viendo el orden. Bueno, obviamente, siendo María un ser que tenía claro para qué había nacido, solamente podía contraer nupcias con otro ser de la misma naturaleza virginal y espiritual que ella. Coringelín dice que ellos se casaron
y vivieron virginalmente el principio de su matrimonio. Si yo digo esto fuera de un lugar como este, en el que nosotros tenemos el concepto de que la sexualidad es muy buena, pero que se puede prescindir de ella, me va a decir, esta señora está loca. Pero vamos a hacer algunas comparaciones. ¿Quién de nosotros hoy día ve un chupetín y se desespera porque quiere un chupetín? ¿Quién ve una mamadera, un biberón, y llora si no le da? ¿Verdad? Hubo una época que veíamos el biberón y ya no podíamos aguantar, ¿verdad? ¿Quién de nosotros se muere por tener un triciclo? ¿Verdad que ya no nos importa? Ya no nos interesa. En nuestra escala de valores perdió interés. Para los seres altamente espirituales, el sexo perdió interés. Ya no tiene gracia. Por eso no lo buscan. Está bien, dentro de las leyes humanas que Dios puso para nosotros, necesitamos que el óvulo con el espermatozoide se junten para que se engendre un cuerpo físico. Y eso tiene que suceder sí o sí. Dios no puso las leyes para violarla él mismo, ¿verdad? Entonces es obvio que María y José tuvieron que tener relaciones sexuales, lo cual no va en contra de su virginidad, porque la virginidad no es física, es un estado de conciencia, simplemente. Y como sus relaciones fueron desapasionadas, porque ya no... Es como si nosotros comiéramos un chupetín, sí, lo vamos a comer, pero ¿qué gracia tiene? ¿Verdad? Entonces eso, haciendo este tipo de comparaciones, es comprensible que exista esa situación de usar el sexo pero sin pasión. Para José y María fue un sacrificio para generar un cuerpo físico que tenía que ser purísimo y elevadísimo y engendrado sin pasión. Dice que María, después que concibió, sí, siendo soltera, jovencita, niña, era luminosa. Después que concibió a Jesús, empezó a brillar más, ¿verdad? Su casa brillaba. Ahí donde ellos vivían, en su pueblito de Nazaret, salían luces rosadas y celestes como la aurora boreal. Las vecinas cuchicheaban, ya no entendían qué pasaba con esa chica que todo el día estaba sonriente, que le miraba a todo el mundo con amor, porque obviamente los vecinos no eran esenios, ni sabían lo que se estaba preparando, pobrecita, y fue tal el chismerío y el susto que la gente tenía de esos dos sonrientes, luminosos todo el tiempo, no se enojaban con nadie. Y entonces, ¿qué hizo José? José la llevó a Belén, a la casa de su tía Sara, casada con Elcana. Sara era la hermana de Ana. La sacó de ahí para evitar el chismerío, porque a ella le dolía. María sentía todo, ¿verdad? Percibía las vibraciones de miedo, las vibraciones de envidia, los celos, todo lo que se despertaba a su alrededor, y lo comprendía, lo compadecía, lo entendía, pero le afectaba. Entonces José se la llevó para que evitara a la exposición de todo ese tipo de cosas que le rodeaban. Pero María brillaba cada vez más. Dice la Biblia que José, en cierto momento, cuando ella estaba embarazada, la quiso dejar porque él no era el padre. San Ambrosio, que es uno de los primeros cristianos que tiene otra concepción de las cosas, muy interesante, San Ambrosio, dice que aún siendo José tan elevadamente espiritual y hermoso ser humano como él era, se sentía indigno de estar cerca
de un ser como era María. Y entonces él la quiso dejar para no entorpecer la misión de ella, pero le avisaron que no, que él era el respaldo de ella, que no podía no estar con ella, ¿verdad? Esa es la parte esotérica de por qué José la quiso dejar. Ahora, ¿por qué decíamos que la madre tiene que ser altamente espiritual y pura y limpia para contener el cuerpo físico del otro ser? Porque es más importante la madre que el padre. Ambos son importantísimos, pero la actuación del padre es relativamente menor, y sobre todo porque el bebé está contenido dentro de la madre. Cuando nosotros, recordemos un poquito cuando vamos a tomar un nuevo cuerpo físico, que vamos descendiendo en el mundo, cuando el ego empieza a descender, empieza a juntar el material para todos sus cuerpos. En el mundo de deseo empieza a traer materia de deseo, va bajando, va descendiendo en vibración. En el mundo etérico empieza a traer material etérico, pero en el mundo físico no atraemos material del mundo físico, usamos el material que nos provee la madre. Si la madre es un vaso sucio, lo que puede contener se ensucia, ¿verdad? Entonces la madre tiene que ser de prístina pureza para contener un espíritu que va a necesitar un cuerpo de prístina pureza también. Por eso Ana tenía que ser muy puras, y por eso María también tenía que ser muy elevada, muy pura. Acá tenemos una virgen, está en el Museo del Prado, de Giovanni Battista Salvi. Fíjense que la hacen tan luminosa, tan radiante, y realmente ella era un ser brillante, brilloso, vamos a decir. Acá está la Inmaculada, que es de Goya, está en el Museo del Prado. Fíjense, no sé si atrás se ve o si les refleja, que ahí está Dios, es un señor de barba, está protegiéndola arriba, y hay angelitos, querubines, bebecitos alrededor de ella. La Inmaculada Concepción. Después hay otra versión, esta de Rubens. María Radiante está pisando la luna, que es la emotividad, está pisando una víbora, un escorpión, que representa la naturaleza inferior de la humanidad. María es el ejemplo de cómo va a ser la humanidad en la era de Capricornio. Así vamos a ser todos, así de puros de cuerpo, de sentimiento y de pensamiento. Ella está 2 eras adelantada a nosotros. Acá están los desposorios de la Virgen. Este está en el Museo de Valladolid. Este es un pintor, yo no lo conocía, era Deckers. A ver, seguimos. Acá está la Anunciación de Murillo. María nació sabiendo cuál era su misión. Pero cuando a ella le anunciaron el tamaño del ser que iba a usar el cuerpo del hijo que ella iba a engendrar, parece que ahí sí le asustó un poco, porque ella era muy humilde y consideró que ella no era merecedora de tamaña misión, ¿verdad? Pero siguió adelante. Y lo que le avisaron en la Anunciación es que ella iba a sufrir, que su misión era de mucho sufrimiento. Acá hay otra anunciación de otro pintor, cada uno la considera. Fíjense, ahí Dios está desnudo, la barba es un poco más chica, el anterior Dios estaba vestido. En el Renacimiento cada pintor les concebía de acuerdo a lo que entendían. Hay pinturas hechas en el Renacimiento de Lot y de la Virgen. Yo lo evité. Hay uno que está la Virgen pequeña y la Madre Ana vestida de mujeres renacentistas. Las renacentistas eran 15 siglos después, ¿verdad? Ahora sabemos, porque está todo estudiado, cómo se vestían los judíos, pero hay ángeles que le visitaron a Lot vestidos todo con la ropa de los renacentistas. Bueno, eso es libertad artística, que ahora respetamos un poquito más.
A ver qué viene acá. Bueno, esta es la visitación cuando María fue a visitar a su tía Isabel, que estaba embarazada de Juan el Bautista. Bueno, vamos a entrar ahora al tema de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción ha existido en la humanidad a través de la historia. La de María y José no es la primera. Dice, esto voy a tener que leer un poquito. Los nacimientos siempre fueron también el 25 de diciembre porque es la fecha cósmica apropiada, sobre todo apropiada para el hemisferio norte, ¿verdad? Que parece ser que en el hemisferio norte pues suelen nacer los seres más adelantados y después eso se irradia hacia nuestro hemisferio sur. Por ejemplo, Mitra, el santo de Persia, nació el 25 de diciembre y a través de una Inmaculada Concepción. Baldur de Escandinavia, hijo de la Virgen Freya. Quetzalcóatl de México, nacía también de una madre virgen. Por el nombre evidentemente suena a Atlante, ¿verdad? De cuando los atlantes salieron y se fueron hacia la península de Yucatán. La Suprema Diosa Madre, sea adorada por todo el universo, es el gran e ilustre ser que dirige la jerarquía de Virgo, los señores de la sabiduría. La jerarquía de Virgo entonces está dirigida por un ser altísimo iniciado también, que es conocido como la Suprema Diosa Madre. A su cargo está preparar a todos los iniciados que usan cuerpo femenino y que son las vírgenes que van apareciendo en la humanidad cada vez que van a engendrar un hijo. El hijo siempre es varón, porque es el que va a iniciar una nueva religión. Cuando la humanidad está lista para dar un pasito, aparece entonces la Virgen concebida ella espiritualmente y después ella concibe un hijo espiritualmente y ese es el que inicia la nueva religión. No hay iniciado más elevado que haya venido en cuerpo femenino que María de Palestina. De todas las que han sido preparadas, María es la más elevada hasta ahora, por lo menos. Cuando venga una religión superior a la del cristianismo, vendrá otra madre superior para un hijo superior, ¿verdad? Bueno, ya expliqué lo del cuerpo físico de la madre, que tiene que ser de elevadísima frecuencia para contener un hijo de elevadísima frecuencia. Cuando María llegó al término de su embarazo, desde luego llegaba el momento de dar a luz. El nacimiento de Jesús ha sido descrito por muchos clarividentes. Yo conozco el de unos cuantos. Está el relato de Catalina Emmerich, que es una clarividente alemana del siglo XVI o XVII, no me acuerdo muy bien. Una mujer que sufrió muchísimo en la vida, vivía postrada y cada tanto le aparecían los estigmas. Y ella, cuando entraba en éxtasis y en oración, veía el nacimiento de Jesús, entre otras cosas, pero hay un libro que escribió sobre el nacimiento de Jesús. También hay otra clarividente italiana del siglo XX, inicio del siglo XX. También parece que es la tonalidad del tema, también una vida de mucho sufrimiento, enferma, postrada. María Valtorta de Italia. Hay otra, esta no estaba ni enferma ni postrada, que es la Madre Superiora Abadesa del siglo XVI, una española que se llama María de Ágreda, Sor María de Ágreda. Ella tenía el poder de la bilocación. Estaba en España, pero los indios en México la veían. Cuando llegaron los colonizadores españoles, ellos hablaban de una señora azul que venía y les hablaba de ese mismo señor que el sacerdote estaba hablando. Le decían, ya conocemos a ese Jesús, porque una señora azul que siempre está sobre los árboles. Claro, si venía en espíritu, ella no estaba parada, estaba levitando, ¿verdad? Y ya la conocían. Bueno, todas estas personas relatan que cuando llegó el momento del nacimiento de Jesús, María empezó a brillar cada vez más, se puso más y más radiante.
Y también, como había hecho su madre, ella se arrodilló. Pero María levitó. Ella estaba en el aire cuando Jesús nació. Ella entró en éxtasis y, por supuesto, tampoco tuvo dolores de parto porque su concepción fue de acuerdo a reglas cósmicas. Dice que los ángeles sostuvieron a Jesús, los angelitos lo recibieron, y que cuando Jesús lloró, ahí María salió de su éxtasis y descendió y lo abrazó y lo arropó y enseguida lo vistió, lo fajó. Y fíjense, este cuadro hermosísimo dice copia de Murillo, quiere decir que el cuadro existía y que Murillo lo hizo, antes no había fotocopia y lo repintó, y él con mucha prudencia puso que era copia, no es creación propia. Entonces cuando recién lo vistieron al pequeñísimo Jesús. Alrededor de María había gente, ¿verdad? Estaba Elcana, estaba su tía Sara, estaba José, y todos también coinciden, incluso en los evangelios apócrifos, dicen que cuando ella empezó a ponerse tan luminosa, ellos se dieron cuenta porque los cegaba. Y se arrodillaron, como todavía se rezaba en esa época, los judíos se arrodillaban y ponían la cabeza contra el piso, y todos estaban así mientras ella daba a luz. Y cuando la luz descendió, ya la encontraron a ella con el bebé en brazos. A ver si tengo alguna cosa. Bueno, acá está un cuadro. Fíjense, siempre están los ángeles alrededor de ella. Acá está la familia yéndose a Egipto, que no es hoy el tema. Y acá tengo otro. María con Santa Ana, y están San Juan y el niño Jesús. Este es un cuadro de Mariano Broncino. Y aquí ya empieza la época de la Dolorosa. A María más la conocemos por sus representaciones de sufrimiento después de la muerte de su hijo, ¿verdad? Porque ella sabía que su hijo había dado su cuerpo para que ingresara el Espíritu Crístico, para que cargara con los pecados de la humanidad. María hizo posible la primera venida del Cristo a la tierra, porque generó el Hijo que le dio el cuerpo físico a ese Cristo para que lo usara esos 3 años de ministerio mientras estuvo entre nosotros. Pero sin María no hay segunda venida de Cristo. María está preparando a la humanidad para la segunda venida. Los estudiantes del rosacrucismo sabemos que Cristo no viene físicamente una segunda vez. María nos está preparando a nosotros para ir nosotros, para tener el estado de conciencia que la humanidad va a necesitar para esa segunda venida, para ese segundo encuentro. Sin María no hay Cristo, dice Colin Gelin, y realmente, ¿verdad? Si ella nos proporcionaba el cuerpo físico, no había Jesús. Y si ella no nos prepara, ¿verdad?, a través de su ejemplo de pureza, no es que tenemos que rezarle a la Virgen María, no es ese concepto. El que lo entiende así, perfecto. Si es devoto, cumplidor, sincero y consecuente, desde luego que es el camino correcto. Pero lo que implicamos esotéricamente es que tenemos que ser como ella para encontrarnos con Jesús en su segunda venida. Y ahí está la asunción, que según la Iglesia, María ascendió en cuerpo físico. Nosotros sabemos que eso es imposible. El cuerpo físico no puede ascender etéricamente. Lo que hizo María fue ascender en su traje dorado de bodas, ¿verdad?, luminosa y radiantemente. ¿Qué pasó con el cuerpo físico de María? Porque su sepulcro estaba vacío. Siendo un elevado iniciado, ¿verdad?, ellos hacen con el cuerpo físico lo que quieren. María no se enfermó nunca mientras vivió, y desintegró su cuerpo físico cuando ya dejó de necesitarlo. Su cuerpo lo desintegró ella misma, porque nosotros sabemos que los iniciados lo restauran, lo deshacen, toman uno distinto como ellos quieren, ¿verdad? Para terminar, hermanos, voy a ver
que tengo aquí escrito porque no me acuerdo, dice: la venidera era de María marcará el comienzo de una humanidad cristificada, porque cuando entremos a la era de Capricornio, la conciencia crística de la humanidad ya estará naciendo y habrá nacido en la mayoría de la humanidad, no en algunos pocos como sucede hoy día. Vamos todos rumbo a la iniciación. Esta mañana aquí reunidos en este amado templo de la Fraternidad Rosacruz de Córdoba, rememoramos ese glorioso día en que llegó al mundo el más amoroso representante de la oleada de vida humana. Pero ahora estamos recordando a María y el nacimiento de Jesús. Recordamos el nacimiento de ese amoroso representante de la oleada de vida humana, el más generoso, el que se preparó espiritualmente durante varias encarnaciones para entregar su cuerpo físico para que se cumpliera la grandiosa misión del Cristo. Ese niño Jesús, a quien ahora estamos recordando, nace todos los 24 de diciembre a medianoche, la noche más larga y más oscura en el hemisferio norte. Simbólicamente, ese niño luz nace en la mayor oscuridad cuando más se lo necesita. Históricamente nació en el momento en que la humanidad estaba en la oscuridad, estaba en la profunda negrura. Entonces necesitábamos de la luz que él traía. Queridas hermanas y queridos hermanos, ese niño luz, ese niño de amor no debe nacer solamente la noche del 24 de diciembre, debe nacer cada día en nuestros corazones. Así como Jesús preparó su cuerpo físico para recibir el Cristo, ese mismo esfuerzo es nuestra tarea cada día, para recibir también cada uno de nosotros a ese Cristo generoso que llegó a la tierra para limpiarla de nuestros errores, de nuestros odios, de nuestras guerras y ambiciones, de nuestras envidias y de todas las emociones negativas y bajas que atan a la humanidad a la materia. Sí, hermanos, cada uno de nosotros es un Jesús en potencia, preparándose para recibir al Cristo, al espíritu del amor, de la generosidad, del desapego, y la filosofía Rosacruz nos indica claramente la única vía a seguir: el servicio. El servicio amoroso y desinteresado es el camino más corto y más gozoso que nos lleva hacia Dios. Llegará el día en que nuestras almas estarán tan purificadas y tan llenas de amor que cantaremos nosotros el cantar de los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Queridas hermanas y queridos hermanos, que la rosa florezca sobre vuestras cabezas. Sí, hermano, en ese pendrive verde te lo dejo todo. Bueno, si algún hermano quiere hacer alguna pregunta y si yo sé la respuesta, está abierto el debate. ¿Alguna preguntita para poner el compromiso? No. La primera versión que yo tuve de María y del nacimiento de Jesús era en el pesebre, cuando por un censo, ¿no es cierto? Se trasladan y llegan a la posada, no consiguen hospedaje, van al establo, ahí nacen con los animales Jesús, ¿no es cierto? Esa es la primera versión que yo tengo. Claro. Perdón, la segunda es esta que vos das, de que como María estaba y había tantos destellos y todo eso, José la lleva a la casa de la tía, la segunda. Y hay una tercera que escuché, que vi ahora, no sé si tengo la copia, si la traje,
de que no, que Jesús había nacido en un templo y se crió dentro del templo. Yo creo que que está escrito por eso en Rosacruces Acuariano, esos gráficos que vienen por Juan Marín, me parece que está hecha. Puede ser otra versión esa de que nació en un templo y se crió en un templo. Hay más de 3, hermano. En los evangelios apócrifos, uno dice que nació en una cueva oscura, que no había, ni siquiera era pesebre, era una cueva que entró ahí, José encontró y la puso, y que la dejó sola, que fue a buscar la partera. Y que la cueva empezó a iluminarse y María dio a luz sola. Después está la otra que es la tradicional, la del pesebre, que había animales, que el calor de los animales. Para nosotros es medio raro lo del pesebre, pero en esos países donde hace frío, porque lo he visto, ¿verdad? La casa está arriba y abajo está el establo, y los animales vivían abajo y los humanos arriba. Sí. Hasta ahora en Francia, en Italia, en España todavía tienen así. Pero en lo que todos coinciden, bueno, yo saqué también una versión que creo que es la mezcla de lo que comenté, en Arpas Eternas, que es un libro de 3 tomos interesantísimo. Dice que, claro, nació en la casa de su tía, de su tía abuela, que sería Sara, lo que vos dijiste ahora. Y que tenían una habitación para ellos, pero lo que no aclara muy bien en Arpas Eternas, si tenía una habitación o si estaba en el establo de la casa de la tía. También puede haber sido eso. En lo que todos coinciden es que estaba luminoso y que nadie podía mirarle a María mientras daba luz. Incluso en los evangelios apócrifos dicen que cuando vino José, vino con 2 parteras. Una cuando vio que María estaba radiante y el bebé era más radiante todavía, se tiró ahí al piso y les adoró y lo tocó porque sabía que era un ser especial que había nacido. Y vino otra que dijo: yo no creo que esta mujer sea virgen, ¿verdad? Y que la tocó a María, que le metió la mano para palparle a María y la mano se le secó, ¿verdad? Y que ahí se puso a llorar y se arrepintió y pidió perdón. Y entonces la otra que había creído le dijo: hablarle a este niño que es milagroso y pedirle que te restaure la mano, que él es todo bondad y lo va a hacer. Entonces la otra pidió perdón, etcétera, y se le recompuso la mano. Versiones hay muchas, ¿verdad? La parte exotérica no tiene demasiada importancia. Lo que nosotros tenemos claro es que vino de esa madre tan purísima, porque él no podía tener ni una manchita. Y aún así, como era, aún dice, Max Endel dice, no sé si es en Recolecciones de un místico o en cuál de sus libros está, que aún un cuerpo tan altamente espiritual como el de Jesús tenía todavía unas impurezas, y que por eso ayer lo dijimos otra vez, por eso la sangre tenía que salir todita, para que el espíritu saliera sin mácula del cuerpo físico. Aún así tenía que limpiarse. No sé si contesta. Sí. No, yo pensaba, yo me estaré acercando cada vez más a la verdad, o me estaré yendo por las ramas, ¿no es cierto? Porque yo leí la versión de Arpas Eternas, que es prácticamente lo que vos estabas, ¿no es cierto? Y después el otro, yo voy a ver si lo encuentro ahora, te lo muestro. Yo, que él había nacido, que viene por Rosacruces Acuariano, lo bajé hace un mes y medio. Había nacido, que se había internado en un templo, y había nacido ahí, se había criado ahí, porque en los evangelios apócrifos es lindo, porque uno ve la infancia de Jesús, que dice lo que era Jesús, ¿no es cierto? Y de chiquito los poderes que tenía. Es un placer leer eso. En Arpas Eternas, en el tomo 2, que es la juventud de Jesús y su preparación, ahí cuenta, ¿verdad?, que Jesús iba a distintos templos esenios, porque en uno lo preparaban de una manera, en otro. Yo estoy a los 17 años de Jesús recién, me falta un montón. Pero, ¿verdad?
hay que poner en la balanza, que es, porque como dice Max Engel, no me crean a mí si su sentido común no lo aceptan. Entonces yo lo aplico eso con todas las cosas. Pero es muy probable, porque es bien sensato, que si los esenios tenían sus esenios terapeutas que salían a recorrer poblados e ir sanando, Jesús estaba desde los 12 años con ellos, a los 17 ya tendría que saber un montón de cositas. Entonces él iba por el camino sanando personas que encontraban enfermas, pero se les pedía que no comentaran a nadie. E incluso los que iban en la caravana con Jesús entre una ciudad y otra eran también esenios que lo acompañaban, y esos no tenían que divulgar nada todavía, porque no era la época de que colectivamente se supiera, porque él hacía sanaciones superiores a las que le habían enseñado, claro, pero todavía no era el Cristo, así que era Jesús el esenio el que hacía esa sanación. Ah, claro, era Jesús. Tenía 17 años. Claro, no era Cristo, claro. Él tenía la preparación que tenían los terapeutas esenios, que eran los que iban por los poblados, porque había terapeutas que no salían nunca del templo, y los templos de ellos estaban adentro de las rocas, o sea que ahí vivían y nadie más los veía. Solamente los que iban ascendiendo de grado y tenían el merecimiento como para entrar en contacto con eso. Él estaba en el nivel de los esenios, en la evolución, claro. Claro, él recibió la cuarta iniciación mayor, fue el primero en recibirla, ¿verdad? O sea, él la abrió y se la dieron los otros esenios, pero no sé cómo hicieron para darle algo que ellos no tenían. Seguramente que eso ya fue directamente etérico y con seres desencarnados superiores, claro, porque él es el que abrió. Pero a los 17 años él era un aprendiz de esenio, que es la época que hasta ahí leí, ¿verdad? Tengo que continuar. Pero él sabía hacer sanaciones. Él venía un pajarito herido, lo tocaba, lo acariciaba y el alita se arreglaba. Encontraba a alguien con un sufrimiento, lo tocaba, le hacía imposición de mano y lo sanaba. Como hacían los terapeutas esenios comunes y silvestres. María Rosa, sí. Una aclaración. Tú estabas hablando de la noche del 24 de diciembre. Hubo el censo por el clima de esa época, de esa región. Claro, había nieve. Entonces, según dicen, nació en el mes de marzo. Que el 24 de diciembre fue impuesto por el Papa, que ahora no me acuerdo cuál fue el nombre, ¿no es cierto?, sí, para dirimir muchas cuestiones referentes al nacimiento. Entonces yo quisiera que me aclares, a ver si puedo entender, porque yo digo, uno venera a Jesús el 24 de diciembre como algo, ¿no es cierto?, que fue impuesto para dirimir. Hermano, la iglesia esotérica, cierto, está manejada por hombres, pero esos hombres están manejados por jerarquías superiores. Ellos pueden creer que son ellos los que impusieron el 24 de diciembre, pero el 24 de diciembre es una fecha cósmica, ¿verdad? Y ese 24 de diciembre, el nacimiento de Jesús, no es el primer 24 de diciembre místico que existe en la historia de la humanidad. Además, fíjese que mi relato elimina su problema, porque José le llegó mucho tiempo antes a María. O sea que no forzosamente tiene que haber viajado en invierno, puede haber viajado 2 o 3 meses antes. En esa época viajaban en burrito y a pie. María no es que viajó con una panza de 9 meses en un burrito. Hoy día eso sería criminal, ¿verdad? Así que ella estaría de menos tiempo, por eso. Pero ella apenas concibió, ya empezó a estar radiante y luminosa, y su casa ya era radiante y luminosa. Claro, así pero que rápidamente los estudios históricos decían que el censo no fue en el mes de diciembre, que el censo fue en otro mes. En el mes de marzo. Bueno, eso puede ser que esté desfasado históricamente. La historia oficial, el calendario ni siquiera coincide, o sea, el calendario es impuesto también, sí. Y solamente para aportar con relación a... Solamente para aportar con relación a eso también, sí
existe históricamente una versión que dice que no nació en Belén, sino que había nacido en Nazaret. Y realmente, según los estudios de las personas que tienen contacto con el libro de la naturaleza, dice que existía en aquel entonces, según Rudolf Steiner, dos familias, una nacida en Belén y otra nacida en Nazaret, y ambas tenían Jesús, José y María. Entonces realmente no es una contradicción, sino que es una realidad, porque en aquel entonces todo el mundo se llamaba. Esos nombres eran comunes y silvestres. Lo mismo ocurre, o sea, esto siempre va a suceder con el tema de las investigaciones históricas, ¿verdad? Porque generalmente cuando investigamos algo nos recurrimos a libros históricos. Y para mí la historia la describen solamente los ganadores o los que tienen más influencia para hacer notar lo que quieren que se note. Yo pienso así. Entonces para mí a veces la historia sí es un momento de ubicarme en el tiempo, pero quizás no me remita verdaderamente al origen real. Pero si el censo fue en marzo, el caso, ¿qué tiene de malo que Jesús haya nacido en marzo y que el Papa, no me acuerdo cuánto, en vez de colocar el 24 de diciembre hubiera puesto el 15 de marzo, un caso, digo? ¿Cuál es la relación o la diferencia que existe? La fecha cósmica. La fecha cósmica, la fecha de nacimiento de un ser espiritual que viene para iniciar una religión es el 24 de diciembre, ¿verdad? O sea, puede haber sido otro Jesús el que nació en esa época, si Yahshua, todos los judíos se llamaban Yahshua, ¿verdad? Voy a tratar de decir unas palabras. El rayo del Cristo cósmico entra en la tierra, nosotros en la primavera, y la florecer todo. Va entrando a la tierra hasta que llega al centro de la tierra. O sea que va atravesando todos los estratos terrestres, el rayo del Cristo cósmico, hasta llegar al centro de la tierra. ¿Cuándo llega en el centro de la tierra? El 24 de diciembre de la Navidad. Eso, como dijo bien la hermana, son fechas cósmicas. Y cuando llega ese rayo del Cristo cósmico al centro de la unidad, se ilumina. Se ilumina el rayo. Y nosotros los cristianos empezamos a recibir, ¿verdad?, esa energía de Cristo desde el centro de la tierra. Aquellos que somos buenos canales de Cristo, que estamos haciendo el esfuerzo, que estamos procurando ser cada vez mejores, entonces recibimos esa influencia crística desde el centro de la tierra. ¿Y qué ocurre en esta fecha? Se retira, se empieza a retirar, y justo en esa fecha el Cristo se retira a la tierra y queda nuestro carne, el planeta. Ahora, a partir de esta Semana Santa, el planeta está nuestro carne, hasta la primavera en que retorna. Y esto ocurrirá tantas veces como fuese necesario, hasta que nosotros hagamos hecho el esfuerzo necesario de iluminar el planeta en el cosmos como una iglesia. Muchas gracias. Hay otro ese acontecimiento está registrado en la memoria de la naturaleza como fecha, ¿no es cierto? Y los grandes escritores, digamos, como Marqués de Giotto, nos dicen que ellos pudieron ver registrado ese acontecimiento en la memoria de la naturaleza. Por eso que nosotros aceptamos como fecha de nacimiento de Jesús ese día. Como bien dijo el hermano acá, se repite ese acontecimiento todos los años por Navidad, ¿no es cierto? El Cristo, no el Cristo, sino el rayo del Cristo, que sabemos que es el rayo del Cristo cósmico, ¿no es cierto?, que llega, comienza su entrada en nuestro planeta, la época del equinoccio de primavera para nosotros. No, yo simplemente no veo por qué la realidad histórica puede estar en conflicto con la realidad espiritual. Es decir, el año pasado aquí alguien habló de los equinoccios y solsticios y a todos nos quedó muy claro de que los equinoccios y solsticios son sagrados desde muchos miles de años antes de Cristo
y que posiblemente haya habido una decisión de un papa de ubicar justamente sobre ese solsticio para superponer una fiesta pagana, etcétera, etcétera. Pero eso es una realidad histórica. De pronto existe una realidad espiritual que es innegable de que los solsticios y equinoccios son momentos sagrados. El solsticio de invierno, obviamente simbólicamente, la noche más oscura del año, el nacimiento de los iniciados, etcétera. No me parece importante que de pronto, por una circunstancia astrológica X, el iniciado haya nacido en otro momento del año, porque en realidad la realidad histórica es simplemente un símbolo de una realidad espiritual. Es decir, más allá de que haya coincidido, parecería que no coincidió históricamente, pero no es el problema ese. Sigue existiendo la realidad espiritual del equinoccio y del solsticio, en donde mucho antes de Cristo ya tenían lugar circunstancias espirituales. Ya se me dije,